Shalom, mis amigos, shalom. El tema que está en la mesa hoy es reencarnación, mito o realidad, en su entrega número 2. En la clase pasada definimos lo que es la muerte, lo que es la vida, la relación que esto tiene con las teorías reencarnacionistas. Y te mostré en sentido general qué es la reencarnación, cómo opera y cómo ha sido interpretada en las culturas orientales, donde surgió por primera vez esta idea, saber en la India, el Tíbet, en China, Japón, para poner algunos ejemplos concretos. Y concluimos la clase haciendo varias preguntas de reflexión. Vamos a recibir estas propuestas que proceden de culturas paganas para aceptarlas como válidas y apropiadas. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bienvenida a la clase, Shalom. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Será cierto lo que afirman los reencarnacionistas? ¿Es el alma, el aliento de vida que el Eterno sopló sobre nosotros una entidad inmortal? Así que vas a encontrar la ideología de la reencarnación en el hinduismo, en el budismo, en el sintoísmo, en la teosofía. Y ahora también un grupo importante de investigadores que trabajan en el área de la neurología y la neurociencia comienzan a defender y procurar probar científicamente las teorías reencarnacionistas. ¿En qué se basan las supuestas evidencias científicas de reencarnación? Básicamente se fundamentan en los testimonios de personas que afirman han estado muertas clínicamente, y han experimentado vivencias espirituales, luces, túneles oscuros, visión de ellos mismos flotando sobre sus propios cuerpos. Y se toma esto como evidencia científica para apoyar la teoría de la reencarnación. Otra evidencia supuestamente científica es la que llaman las regresiones al pasado bajo estados alterados de la conciencia, sea por uso de drogas, sea por hipnosis, donde las personas entran en un tipo de meditación trascendental y estas personas testifican ver cosas y verse en lugares y circunstancias distantes en el pasado, como que han estado allí, como que han pisado ese lugar previamente, como que han tenido experiencias vivenciales totalmente diferentes a su edad actual. Llaman a esto evidencias de recuerdos pasados, o su expresión un poco más técnica en inglés, quantum memory. O sea que parte de nuestras memorias no están dentro de nosotros. Fíjate eso, que parte de nuestras memorias no están dentro de nosotros, específicamente en nuestro cerebro, sino fuera de nosotros, en el espacio. Algo así, Hani, como las nubes digitales, donde guardamos información valiosa de nuestros documentos y de nuestros archivos electrónicos. Lógicamente, nada de estas cosas es reencarnación, pero el primer paso para intentar probarla en el sentido de buscar demostrar, en primer lugar, que sí seguimos viviendo conscientemente después de la experiencia de la muerte. Una vez probada la existencia consciente del alma luego de la muerte, el segundo paso será intentar demostrar que esa alma puede regresar y reencarnarse en otro cuerpo de un ser humano por nacer. De ahí las importantes preguntas que nos hacemos. ¿Qué dice la Torá sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Será cierto lo que afirman los reencarnacionistas? ¿Es el alma el aliento de vida que el Eterno sopló en nosotros una entidad inmortal, es decir, que tiene personalidad propia
independientemente de nuestra dimensión física, de nuestro cerebro. Antes de responder a estas importantes preguntas, hay que decir que las ideas reencarnacionistas no forman parte de las escrituras hebreas, no de nuestros profetas y, por extensión, no forman parte del judaísmo en sentido general. O sea, no vas a encontrar la idea de reencarnación en la Biblia hebrea, no lo vas a encontrar en la Mishnah, no vas a encontrar ideas de reencarnación en el Talmud, no vas a encontrar nada de reencarnación en los 13 principios de fe de Maimónides. O sea, desde los días de Moshe Rabbeinu, circa año 1400, previo al nacimiento de Yeshua, hasta Maimónides, siglo XIII, después del nacimiento de Yeshua, no encontramos por ningún lugar una propuesta reencarnacionista. Maimónides, por ejemplo, concluye sus 13 principios de fe no con la reencarnación, sino con la resurrección de los muertos. Son dos cosas diferentes. Resurrección de los muertos, sin mencionar absolutamente nada relacionado ni remotamente con la idea de reencarnación. Recordemos que Maimónides muere a comienzos del siglo XIII. Por tanto, hasta el siglo XIII de nuestra era no podemos decir que la idea de reencarnación exista en el judaísmo. Históricamente hablando, no será sino a partir del siglo XIII, después del nacimiento de Yeshua, que comenzamos a observar la penetración de estas ideas dentro del judaísmo y específicamente dentro del judaísmo que dio paso a la formación, diríamos, de una nueva rama del judaísmo, el judaísmo esotérico, místico, ultraortodoxo, como se conoce académicamente. La formación de esta escuela mística dentro del judaísmo es el resultado de la distribución de la obra literaria de género esotérico de Moshe Ben Shem Tov de León, España, en el siglo XIII. Buscando apoyo histórico a sus ideas, Moshe Ben Shem Tov afirmó que sus escritos provenían de manuscritos antiguos que llegaron a sus manos desde el rabino Shimon Bar Yochai, siglo II después del nacimiento de Yeshua, y que el nombre de la obra sería el Zohar, el libro del esplendor. Desde entonces el Zohar, y he estudiado el Zohar académicamente desde mis días de estudiante de la yeshiva, conozco de qué estoy hablando. Desde entonces el Zohar se ha transformado en la Biblia de esta escuela, su libro de texto fundamental. Y fue el Zohar la puerta por donde las ideas de la reencarnación penetraron en el judaísmo, transformándose con el tiempo en toda una ideología y un movimiento incluso transcultural. Es totalmente impensable que una obra tan importante y de tanta influencia en el judaísmo místico como es el Zohar fuera totalmente desconocida por los sabios de la Mishnah, fines del segundo siglo, por los sabios del Talmud del tercer al séptimo siglo y por Maimónides, duodécimo y décimo tercer siglo. Todos estos sabios de estos periodos de tiempo, durante más de 1000 años, nunca conocieron de tal cosa como el Zohar. Histórica y académicamente hablando, es evidente que las ideas reencarnacionistas no vienen de la Biblia hebrea, no vienen de la Mishnah, no vienen del Talmud, no vienen de los principios de fe del judaísmo propuestos por Maimónides, sino que surgen en España gracias a la obra filosófica del rabino Moshe de León para finales del siglo XIII. Como ha dicho Yeshayahu Leiskowitz, es igual de claro que Moshe de León escribió el Zohar como que Teodoro Herzl escribió el Estado judío. De hecho, recibí una nota digital de un discípulo pidiéndome aclaración sobre esto porque ha recibido un libro donde el autor afirma demostrar científicamente la reencarnación.
Y cuando hablamos de demostraciones científicas de la reencarnación, lógicamente entramos en una zona no Torah, no Tanaj, no escritura sagrada, inspirada, y nos movemos en otro terreno, el terreno de la ciencia. ¿Qué respuesta damos a los que afirman que independientemente de la Biblia se puede demostrar científicamente la reencarnación? ¿Será cierto que la ciencia ha encontrado evidencias que demuestran la realidad de la reencarnación? Los defensores del reencarnacionismo procuran encontrar evidencias científicas de su existencia, afirmando que la memoria de una persona no es local solamente, sino también espacial. Y para ello se recurren a algunos ensayos de laboratorio, como es el caso realizado por el neurofisiologista Carl Laszlo. ¿Qué hizo el doctor Laszlo? Tomó un ratón y le facilitó un camino que lo llevaba a una caja de quesos. El ratón iba a su cajita de quesos a comer queso todos los días. Luego que aprendió cómo llegar a donde estaba el queso, el doctor Laszlo intervino quirúrgicamente el cerebro del ratón y retiró una parte del mismo. Una vez sano de la cirugía, el ratón fue capaz de encontrar el camino al queso. Otra cirugía más y otra eliminación de otra parte del cerebro del ratoncito, y una vez sano de esa segunda intervención, el ratón todavía fue capaz de encontrar el camino al queso. Así lo hizo hasta que finalmente le retiró al ratoncito 50% del cerebro. Y en todas las ocasiones el ratón fue capaz de ir directamente a donde estaba el queso. Según el doctor Laszlo, esto es evidencia científica de que un ratón entrenado siempre va a encontrar el camino que lo lleve al queso. Y esto demuestra que la memoria del ratón debió estar en algún otro lugar que en su cerebro, toda vez que el 50% del mismo había sido extirpado quirúrgicamente. Esto es supuestamente la prueba científica. Para mí, en realidad, no demuestra nada, porque hasta ahora no sabemos en qué parte del cerebro almacenan los ratones su memoria. ¿Qué seguridad tenemos de haber extirpado justamente esa zona memorial del ratón del cerebro hecha por el doctor Laszlo? Ninguna. Sin embargo, basado en estos estudios que no tienen realmente conclusiones científicas, los reencarnacionistas modernos afirman que nuestra memoria debe entonces encontrarse no solo dentro de nuestro cerebro, sino también en el espacio, flotando en alguna nube espacial. Y que ello es la demostración científica que debe inspirarnos a realizar exploraciones extrasensoriales, esotéricas, de meditación, por ejemplo, para salirnos de nuestro cerebro, salirnos de nosotros mismos e ir al encuentro de nuestras memorias ancestrales flotando en algún lugar del espacio extraterrestre. ¿En qué se basan? Los reencarnacionistas modernos se basan en que un ratoncito con el 50% de su cerebro eliminado puede todavía encontrar el camino hacia el lugar donde está el queso. En nosotros, los humanos, nuestros recuerdos y memorias se almacenan en la corteza cerebral, en el hipocampo, dentro del lóbulo temporal de nuestro cerebro. Si le quitamos eso a nuestro cerebro, no vamos a encontrar ni los lentes que dejamos en el bolsillo de la camisa. Por tanto, no existe realmente ninguna evidencia científica de la reencarnación. Sin embargo, mis amigos, lo más peligroso de todo esto es el hecho de que ahora estos mismos defensores de la teoría científica de la reencarnación
están encontrando cómo transformarse en canalizadores de almas. Canalizadores de almas. Y llaman a esto Cábala, neurociencia, física del alma, etc. ¿En qué consiste la propuesta de esta nueva forma de canalización de almas? Se propone que a través de la Cábala o de ciertos ejercicios espirituales podemos salirnos del cuerpo hasta encontrarnos con el alma de una persona muerta y entrar en esa alma y tomarle información valiosa del más allá que seguramente tiene y luego regresar al cuerpo con toda esa información y utilizarla aquí en la tierra. Esto, mis amigos, no es otra cosa que una forma de brujería prohibida por la Torá, como está escrito en Devarim capítulo 18, a partir del verso 9. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de estas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni agorero, ni hechicero, o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Elohim expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Elohim. Observa que todas estas prácticas espirituales, como la adivinación, como la hechicería, como los encantamientos, o ir al encuentro de las almas de los muertos y hacerle consultas a los muertos, no solo está prohibido por la Torá, sino que es precisamente la causa principal por la que los antiguos cananeos perdieron su derecho a vivir en la tierra de Canaán. Si la Torá prohíbe consultar con los muertos, imagínate esta propuesta supuestamente científica de buscar información en las almas de los muertos porque la memoria de un ratón se mantuvo luego que le quitaron 50% de su cerebro. Y que esto demuestra que la memoria del ratón se encuentra fuera de su cerebro y que por tanto el ratón, aun cuando su cerebro ha sido eliminado en un 50%, pudo echar mano a su memoria cuántica, flotando en algún lugar del espacio para encontrar el camino al queso. ¿Podemos llamar a esto demostración científica de la reencarnación? Por supuesto que no. Todo esto es para decirte que al morir tu alma sobrevive de forma consciente, anda dando vueltas por el espacio y tiene la capacidad de encarnar de nuevo en otro cuerpo humano y repetir ese ciclo al infinito. ¿Quién puede demostrar que se sigue viviendo conscientemente después de la muerte? Solamente podremos saberlo de dos maneras. Primero, cuando muramos. Será ahí cuando empíricamente sepamos qué pasa cuando uno muere. Y segundo, por la fe en el testimonio de las Escrituras hebreas. Sé que a esta altura de la clase, algunos me podrán decir, pero Raf, hay testimonios de personas que han estado clínicamente muertas y luego han vuelto a vivir y testifican que vieron luces, que entraron por un túnel, de haber visto cosas o estado en ciertos lugares, etc. Yo entiendo todas esas cosas, se han dicho todas esas cosas, pero nada de eso significa haber experimentado realmente la muerte física. Estrictamente hablando, esas experiencias no demuestran que haya un estado consciente después de la muerte. ¿Por qué? Porque uno experimenta todas esas cosas también mientras uno duerme. Y eso no significa que nos hayamos muerto. Sí, no podemos depender de este tipo de experiencias para definir nuestra teología de la muerte. Un joven judío me escribió la siguiente nota y me dijo: Shalom, mi nombre es Obadías, soy estudioso de la Torá. Mi inquietud es la siguiente: tengo dudas referentes a la reencarnación. Existen muchas religiones orientales
que manejan este concepto. Y esto lo escucho mucho y ellos no tienen cómo soportar, cómo apoyar esta teología. Nosotros, es decir, nosotros los judíos, está escribiendo este chico Obadías, en nuestro pueblo, ¿cómo podemos conocer y aclarar acerca de este concepto? Le pregunté a un rabino y me dijo estas respuestas que le adjunto, pero me gustaría conocer la suya. Bueno, este chico me envió la respuesta dada por el rabino, por su rabino del pueblo, Ben Israel. Y esto es lo que afirma la carta del rabino al joven Obadías, usándolo con su permiso. Las reencarnaciones existen y en el judaísmo se lo asume totalmente. Observe que en los libros de Cábala más popular, como el Zohar y otros libros, consta este tema de forma amplia y explícita. Bueno, lo primero es aclarar que esa frase en el judaísmo se lo asume totalmente, tiene que ser explicada, porque uno se pregunta, ¿cuál judaísmo? Existen muchas formas de judaísmo, muchas tradiciones, muchas expresiones del judaísmo. Está el judaísmo sefardí, del cual venimos nosotros, está el judaísmo askenazí, está el ortodoxo, está el conservador, está el netzarita, está el reformado, está el neortodoxo, está el judaísmo místico, está el judaísmo caraíta, está el judaísmo secular, etc. Nadie puede decir, este es el único judaísmo válido y el resto no es judaísmo. Así que, cuando se dice que la reencarnación es un asunto asumido en el judaísmo, hay que aclarar qué judaísmo. Por ejemplo, en nuestro judaísmo nazarita no se asume, ni se cree, ni se practica nada relacionado con reencarnaciones y estados alterados de la conciencia mediante el esoterismo y la cábala mística. Aclarado esto, seguimos con la respuesta del rabino Ben Israel al joven Obadías, usado con permiso. Dice así: literatura judía que describe los procesos de las reencarnaciones hay en abundancia. Por citar un ejemplo, el reconocido sabio Arizal compuso una obra titulada Kibei Ari, compuesta de varios volúmenes. En la misma aparece el libro Sa'ar HaGilgulin, Sa'ar, las puertas o las acceso a las reencarnaciones. Como este, hay muchos libros que hablan del tema. En los textos citados se describen y narran situaciones y vivencias interesantes y estremecedoras que acontecieron a lo largo de los años. Bueno, esa es parte de la respuesta del rabino Ben Israel a este joven Obadías que me manda esta nota. Como vemos, las fuentes que cita el rabino Ben Israel son del siglo XVI, del siglo XVI. Nada que ver de los días bíblicos, nada que ver con los profetas, nada que ver con los sabios de la Misná, nada que ver con los sabios del Talmud, ni de Maimonides, por ejemplo. Para probar su caso, no obstante, el rabino Ben Israel cita un hecho que tuvo lugar en una sinagoga en Jerusalén hace un tiempo atrás. Esto es lo que pasó. Un miércoles, en la semana de Pesach, como a las 6 de la tarde, en la sinagoga Musayov, en Jerusalén, se ingresa a la sala de disertaciones y se encontraba allí uno de los rabinos del lugar, sentado en la tarima especial para tal fin, explicando ciertas leyes que tienen que ver con préstamos, intereses de cobros, etcétera, etcétera. Había cientos de personas escuchando, pero se palpaba un clima de inquietud y de asombro en los que estaban escuchando al rabino, y a su vez la razón de este asombro provenía de algo que estaba llamando su atención. Al contemplar ese clima un poco común, este chico piensa que algo extraño está sucediendo. Y de pronto observa algo increíble, increíble. Sobre la mesa de disertación del rabino se posó un cuervo que estaba frente a él y prestaba atención a lo que el rabino estaba enseñando. Imagínate, un cuervo se posó frente al rabino y está escuchando la clase del cuervo.
En ese momento, este chico pensó, bueno, los cuervos por lo común no están entre la gente, no son aves mansas que busquen la amistad humana. Más bien, al menos los que habitan en Jerusalén viven en la basura, en busca de algún alimento. Cuando llega un ser humano se vuelan inmediatamente, se van inmediatamente. Cada vez que uno se acerca, los cuervos alzan el vuelo y se apartan. ¿Cómo es posible que este cuervo estuviese prestando atención a las clases del rabino? Permaneció en la sala y advirtió que en cada movimiento del ave se iba produciendo mucha conmoción entre los presentes, especialmente los niños que estaban allí. Lo interesante del caso es que en un momento determinado el cuervo saltó del atril donde había estado sobre un libro y el rabino aprovechó para entregárselo a uno de sus asistentes para no tocar al cuervo con su mano, porque era moxe, por ser día de Pesaj. El individuo se lleva al pajarito en el libro, se desplaza unos metros, pero el cuervo salta, vuela del libro y se vuelve a colocar frente al rabino para escuchar la clase. Este acto despierta la atención de todo el mundo. El rabino que está dando la clase, por supuesto, se siente muy incómodo con el cuervo, pero lo peor viene ahora cuando el cuervo salta de la mesa donde están las notas del rabino, salta y se le posa en el hombro al rabino. Y el rabino tratando de echar al cuervo hasta moverlo de su hombro, ¿no? Ese acto despertó una conmoción en toda la audiencia, hasta que por fin el rabino, moviendo el brazo, logró deshacerse del ave. El ave abandona al disertante y se ubica frente a la mesa otra vez, delante del rabino, escuchando la clase del rabino. Exhausto con esta situación, el rabino entendió que estaba frente a un caso de reencarnación, según esta fuente. Está en un caso de reencarnación y entonces dirige un proceso para liberar a esa alma atrapada en ese cuerpo del cuervo y le dice, Mahullah, Mahullah, Mahullah. Y seguidamente la congregación imita al rabino y cientos de personas comienzan a decirle al ave, Mahullah, Mahullah, Mahullah. El cuervo seguía aún en la mesa, prestando atención a lo que decía el rabino. Pasados unos minutos, el rabino dio vuelta a su rostro, el cuervo se le vuelve a subir al brazo, el rabino mueve el brazo, el cuervo regresa a la mesa como estaba antes y se coloca de frente al rabino. Finalmente el rabino termina la clase, viene otro rabino y cuando el otro rabino que va a reemplazar al primero camina hasta la tarima, le dice, encárgate tú de ese, y sale. Entonces, cuando estas cosas están sucediendo, por supuesto, hizo que se detuviese y permaneciese toda aquella congregación en estado de alerta. El nuevo disertante tiene que soportar la presencia del cuervo durante toda esa disertación y logra escaparse de ello cuando viene el rabino que le va a reemplazar y le dice, encárgate tú de este. Cuando el rabino que había dado la conferencia y había tenido a este presente cuervo escuchándola, sale del lugar, se escuchó un rumor en la sala que decía, vas a ver cómo ahora el cuervo se va. Efectivamente, cuando el rabino dio unos pasos hacia afuera, el cuervo levantó el vuelo y salió de la sala. Este hecho sucedió en la sinagoga de Musayov en Jerusalén. Cualquiera de ustedes que viaje a Israel puede acercarse a esa sinagoga y preguntar los detalles de este hecho, porque te aseguro que la gente allí no lo va a olvidar fácilmente. Como ese caso citado, existen otros casos más que incluso suceden en medio de muchas comunidades en Israel y en el exilio. ¿Cómo explicar esto?
El rabino Ben Israel le dice al joven Obadía, para explicar este hecho, son almas que reencarnan para rectificar algo que dejaron pendiente cuando estuvieron en la tierra. Bien, aquí tenemos a un joven judío preguntándose sobre la reencarnación y la respuesta que un rabino de su pueblo, Ben Israel, le da sobre el tema. Como nosotros vemos en la respuesta, se asume la reencarnación como una doctrina sostenida por el rabino Ben Israel. Pero si nosotros miramos cuidadosamente la respuesta dada por el Rab Ben Israel, percibimos inmediatamente que todas las fuentes que cita para probar la doctrina de la encarnación y la reencarnación son extrabíblicas, es decir, no provienen de la Torá. Y esto en sí mismo presenta una seria debilidad, porque en los temas de la fe, nuestro fundamento debe estar firmemente enraizado en las Escrituras hebreas. No podemos fundamentar una doctrina, excepto que el fundamento provenga de Moshe, de los profetas, de los escritos sagrados que tenemos. Podemos apoyar ciertas doctrinas con los comentarios y explicaciones de los grandes posquín, de los grandes intérpretes, pero el fundamento mismo tiene que venir de la palabra escrita. No hay nada de Torah en esta respuesta. Tampoco encontramos nada de esto en el Código Real. No lo encontramos en la Mishnah, no está en el Talmud, no está en Maimonides. Entonces, ¿cómo pasaron estas creencias al judaísmo que sostiene este tipo de ideas? Es una pregunta interesante y debes conocer la respuesta, solo que mi tiempo ahora ha concluido. Será un asunto que estudiaremos con el favor de Dios en la próxima clase de esta miniserie sobre la reencarnación. Para no dejar dudas en el aire, quiero que recuerdes algo importante. Yo estoy convencido que si uno se conduce de acuerdo con los preceptos del Eterno, no requiere de ningún tipo de reencarnación, ni sufrimientos para expiar nuestros pecados. Aquel que hace su voluntad cuando muere, por los méritos de nuestro justo Mesías Yeshua, es guardado y protegido por el Eterno hasta el día de nuestra resurrección en gloria. Feliz el pueblo que comprenda esto. Feliz el pueblo cuya confianza esté puesta exclusivamente en el Eterno. Solamente en el Eterno, porque solamente Hashem puede redimirnos y concedernos el don de la vida eterna y la inmortalidad. Shalom. Vivimos en un tiempo de mucha incertidumbre, sea política, económica, social, religiosa o incluso de identidad personal. La realidad es que nuestros tiempos están marcados por mucha agitación, perplejidad y escepticismo. Algunos incluso hablan del fin del mundo, como ahora lo conocemos, y la posibilidad de escaparnos a todo este drama, yéndonos a vivir a otro planeta. Si eres de esas personas inteligentes que buscas respuestas objetivas y racionales a lo que realmente está pasando en el mundo y hacia dónde nos dirigimos, posiblemente tus ojos se han vuelto al libro de Apocalipsis para ver cómo terminará todo esto y qué esperanza de sobrevivir tenemos. Abres tu Biblia y buscas en el libro de Apocalipsis y te encuentras con imágenes de caballos, bestias, monstruos que suben del mar, de la tierra, plagas de langostas, cuevas, peñas, montañas, ángeles parados en los 4 puntos cardinales de la tierra. ¿Qué es esto? ¿De dónde salen todas estas imágenes, visiones y símbolos que parecieran más una película de ciencia ficción que un libro de la Biblia? Por más de 40 años he venido enseñando acerca de las raíces hebreas de la fe, de la profecía bíblica. He sido pionero en la revelación del misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel en todo el mundo iberoamericano. Sí es posible comprender el mensaje profético que la Biblia tiene para nuestra generación siempre y cuando tengas la metodología correcta
y el acercamiento correcto a los códigos proféticos de la Biblia. Partiendo de mi experiencia pedagógica y bíblica, te voy a capacitar para comprender apropiadamente el género literario apocalíptico, que es el trasfondo que subsiste detrás de las enseñanzas proféticas de Yeshua, sus estudiantes originarios y sobre todo este enigmático libro de Marot Elohim, el libro de revelaciones. Si quieres comprender el significado de los 4 jinetes de los 7 sellos, del número 666 de la bestia, de los dragones, de la batalla de Armagedón y del fin del mundo, preciso será conocer primero los fundamentos del género literario apocalíptico en la profecía bíblica. Será del todo imposible discernir correctamente el libro de Marot Elohim sin antes conocer estos secretos. Yo soy Dan Ben Abraham y este es mi masterclass sobre los fundamentos del género literario apocalíptico en la profecía bíblica.